Saludemos a esta hora a la doctora Paula Escobar. Ella es abogada, especialista en derecho pensional. Ella es la CEO, no sé si se le diga a ella así, la gerente de Esto Futuro. Bienvenida, Paula Escobar, a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenida. Hola, buenos días, un saludo muy especial para todos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy empezamos a hablar de pensiones. Por aquí arrancamos a propósito de la Marcha de las Canas que se llevó a cabo ayer. La Marcha de las Canas en apoyo a la reforma pensional del presidente Gustavo Petro Urrego. Y voy a empezar por ahí. No la quiero comprometer políticamente. Usted lo que diga será desde su conocimiento y experticia como abogada especialista en pensiones. 3 pilares de la nueva reforma pensional. Y hay uno, el solidario, que es el que defienden a través de marchas como esta de ayer. Doctora Paula, de acuerdo con todo su conocimiento en el manejo de las pensiones en este país, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Es bueno o no es bueno que exista ese pilar solidario que les entrega a un montón de gente que nunca se soñaron con algo de pensión, una mesadita? Bueno, a ver, lo que pasa es que esto quedó pues dentro de la reforma pensional y la reforma pensional es el sistema de protección a la vejez, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? El pilar solidario, pues básicamente no nos compromete o no nos afecta a quienes estamos cotizando, pues porque eso no nos aplica a nosotros, ¿cierto? A los que estamos cotizando formalmente no nos afecta. Entonces, ¿a quiénes benefician? A aquellas personas que están en esa línea de pobreza extrema y que van a recibir ese valor mensual que no recibían antes. Entonces, antes de este pilar solidario, pues las alcaldías, el gobierno nacional tenía otros programas también para la vejez, ¿cierto? Que quedó como más formalmente pues detallado dentro de la ley. Pero estos subsidios, no sé si lo recuerdan, a subsidios donde las personas acuden a sus alcaldías, donde acuden a sus municipios y les reconocían unos subsidios por vejez, ¿cierto? Ya quedó contemplado dentro de la reforma. Entonces yo pienso que es algo muy bueno que trae la reforma. De hecho, es que la reforma pensional beneficia a las personas de bajos recursos. De hecho, la reforma afecta a las personas que cotizan por más de 2.3 salarios mínimos. Las personas que devengan o cotizan por menos, pues no tienen ninguna afectación con la reforma pensional. Entonces pienso que en el pilar solidario es algo muy importante que trae la reforma para las personas que no cuentan con ingresos en este momento. Entonces, ese aspecto queda aquí dilucidado por usted, que es una persona que sabe al respecto. Sí existían los programas Departamento de Solidaridad Social, o creo que se llama así, bueno, en fin, programas de solidarios, y se les entrega una mesadita a las personas adultas y a jóvenes, etcétera. Pero aquí queda, usted lo dijo, aquí queda ya definido. Esto está dentro de la norma. El ordenamiento jurídico nuestro permite decir que las personas en tales condiciones van a tener una mesadita de... ¿Cuánto va a quedar, doctora Paula? Esto depende del valor establecido para la línea de pobreza extrema. Eso lo determina el gobierno nacional, 300 y pico de mil pesos, ¿cierto? Entonces, eso lo determina el gobierno, para eso hay unas estadísticas, lo determina el DANE, etcétera, etcétera. Y quienes estén en esa línea de pobreza extrema son las personas que se van a beneficiar. De hecho, no son todas las personas, son unos requisitos que para eso van a ser los decretos reglamentarios, para definir bien quiénes van a quedar dentro de la línea de pobreza extrema. Doctora Paula, buen día, cordial saludo. Buen día. Con base en la nueva ley, ¿qué tan difícil es o será pensionarse en el país y si será más fácil o más difícil de lo que es hoy en día? Bueno, si hablamos de requisitos para pensionarnos por vejez, en cuanto a semanas, van a ser las mismas para los hombres, por ejemplo. No nos aumentaron el tema de semanas para los hombres, o sea que seguimos igual. En cuanto a edad, también seguimos igual. Entonces miren que la reforma en cuanto a edad pues no nos afectó. Para las mujeres, trae una cantidad de beneficios en reducción de semanas, pues que eso trae pues como
unos vacíos no, que en principio nos emocionamos mucho las mujeres, pero si uno lee bien la norma, ahorita les explico bien de pronto que se emociona uno leyendo la norma frente a las mujeres, pero no a todas nos va a cobijar. Entonces, definitivamente, en cuanto a edad, no nos afectó, en cuanto a semanas, no nos afectó, antes a muchas mujeres las mejoró, y siempre que haya cotización, siempre que las personas sean conscientes de que debemos cotizar cuando tenemos ingresos, de que debemos estar lo más formalmente posible en nuestras actividades laborales, de no autoengañarnos, porque los trabajadores independientes tienen la costumbre de que tienen ingresos y no quieren de pronto sacrificar ese pedacito de dinero para el aporte. Yo sé que es costoso, yo sé que es duro, pero tenemos que asegurar una vejez. Entonces, yo pienso que en cuanto a edad, en cuanto a semanas, es perfectamente posible lograr esta pensión. Muchas personas tenían mitos, no, es que eso la van a subir, la semana la van a subir, nosotros nunca vamos a llegar allá. Y realmente no, realmente cuando el tiempo pasa rápido, cuando uno menos piensa llega la edad, y si hemos sido juiciosos cotizando, vale la pena, o sea, vale la pena. Yo soy defensora de la seguridad social y de que todos podemos llegar a esto, siempre y cuando pues tengamos pues, trabajo formalmente y los que son independientes, conciencia. Usted mencionó ahorita en la primera respuesta el umbral, 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es lo que esta reforma pensional trae, que es la obligación de cotizar en Colpensiones, que es el sistema público de pensiones, hasta ahí obligatoriamente, 2.3 salarios mínimos. De ahí para adelante, o para arriba, en los sistemas privados. Esto genera también, como se estuvo criticando tanto desde el punto de vista de la oposición al gobierno de Petro, esto genera algunos problemas para las personas que se pensionan de una u otra manera. ¿Esto realmente nos debe preocupar? A ver, lo que pasa es que las personas que tienen salarios superiores a 2.3 mínimos van a ver muy afectada el valor de su mesada al final de su vida laboral. O sea, una persona que tiene salarios de 4, 5, 6 millones de pesos o más, pues tiene unos gastos, tiene un estilo de vida, tiene unos compromisos, su administración, su predial, bueno, todos los gastos hijos de una persona. ¿Y qué sucede? Que cuando termina su vida laboral y se pensiona, con fundamento en la reforma de cómo se va a liquidar la pensión de vejez en la reforma, pues los ingresos se van a ver disminuidos notablemente, de tal forma que esta persona que tiene ya un estilo de vida y unos gastos fijos ya no va a tener cómo suplirlos, porque la mesada pensional va a ser muy, muy inferior a lo que venía devengando cuando estaba activo. Mientras que con la norma actual, pues como cotizamos por el total de los ingresos a Colpensiones, entonces en Colpensiones nos hacen un promedio de salarios y sobre ese promedio de salarios de los últimos 10 años o de toda la vida, es que nos aplican el porcentaje que es la tasa de reemplazo que depende del número de semanas que tenemos. Entonces en Colpensiones es más proporcional lo que devengamos como pensionados a lo que veníamos devengando como trabajadores, como activos pues, en la vida laboral, mientras que con la reforma pues nos van a liquidar la pensión en Colpensiones hasta 2.3 mínimos por lo que coticemos. Una persona cotiza hasta 2.3 mínimos ahí, le liquidan la mesada pensional y le reconocen el 80%, por decir alguna persona que cotiza con 2.3 mínimos, que son como 2.900.000 más o menos, y siempre ha cotizado con ese valor, el 80%, esa es la tasa máxima con 1.800, 1.900 semanas, y ya el resto en los fondos privados, que realmente es desconcertador porque en estos días me acaban de proyectar una mesada pensional para una cliente de nuestra empresa y nos están exigiendo 460 millones para un salario mínimo. Entonces, ¿cuándo reúne uno 460 millones en el régimen de ahorro individual para obtener un mínimo? Entonces, miren que las pensiones con la reforma realmente pues, nos están afectando es a las personas que tienen ingresos superiores a esos 2.3 millones. Claro, claro. Ese ejemplo que usted pone es absolutamente dramático. Y hacia allá iba mi contrapregunta. Entonces, definitivamente, por lo que yo estoy escuchando y concluyendo, es mejor el fondo público de pensiones que el privado. Es lo que yo estoy viendo. Porque incluso uno lo oye en la gente por ahí del común. Ay, ¿yo por qué no me habré pasado para Colpensiones? Que
no me hubiera dejado en el límite del mínimo como me dejó cualquiera, voy a mencionar un nombre, protección. Ajá. Entonces, como que definitivamente sí tiene más garantías Colpensiones, que es el Fondo Público de Pensiones. Exacto, lo que pasa es que Colpensiones, pues actualmente, con la norma actual, beneficia es a quienes tienen salarios altos, pues, porque como se cotiza con el salario real que se devenga y un salario alto, y al promediar le aplican un porcentaje, pues la mitad es alta, mientras que en los fondos privados nos exigen es un capital imposible de reunir para una mesada alta, y terminan personas que tenían salarios de 4 o 5 millones o más, devengando un salario mínimo en el fondo privado. Por eso es que fue toda esa cantidad de procesos que tenemos en este momento, precisamente que se vino pues toda esa cantidad de personas después de que los trasladaron sin información, por allá en el año 94, 95, cuando los fondos nacieron en el tema pensional y los vendedores de los fondos a ofrecer, a prometer, a desinformar a las personas, los trasladaron y quedaron en el fondo privado y nunca se percataron de realmente cómo iba a hacer eso, nadie más los volvió a contactar, nadie más los volvió a asesorar y hoy quedan en el fondo privado pensionados y es una tristeza increíble lo que ellos reciben. Ahora, las personas que se alcanzaron a trasladar antes de la edad límite, pues gracias a Dios lo hicieron y los que no se alcanzaron a trasladar, pues estamos en demandas, cantidad de demandas ante los jueces laborales y los que no se alcanzaron no han presentado en este momento demandas, pues la reforma pensional trae una posibilidad de traslado en este momento que ya empezó ese articulito precisamente la reforma, ya entró en vigencia. O sea, toda la reforma empieza el 1 de julio de 2025, pero el artículo de traslado empezó a regir a partir de su promulgación. Entonces, ya las personas que consideren que su mesada pensional va a ser mayor en Colpensiones, pues la idea es trasladarse, aprovechar estos 2 años que está dando la reforma para el traslado. Doctora Paula, tengo una duda sobre el tema de los que están en el régimen de transición, si es que se puede llamar así. Esos que están en el régimen de transición son los que cumplen más de, creo, 900 semanas y no sé si es la edad también. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, entonces, el régimen de transición, para que tengamos como un contexto, el régimen de transición es la posibilidad de que no nos apliquen la reforma pensional, que quedemos cobijados con la norma actual y nos beneficiemos de la norma actual, sobre todo en pensión de vejez, pues es lo que más nos interesa, la liquidación de la pensión de vejez. La transición establece, o el artículo de la transición de la reforma establece que las mujeres deben tener 750 semanas y los hombres deben tener 900 semanas a 1 de julio de 2025, que entra en vigencia la norma. Entonces, estas personas que tienen ese número de semanas a esa fecha, no se les va a aplicar la reforma pensional, se les continúa aplicando la norma actual. Entonces podrán, si tienen salarios altos, trasladarse a Colpensiones, pensionarse en Colpensiones con el promedio de los últimos 10 años toda la vida, tener una tasa máxima del 80%, o sea, todos los beneficios de ahora los van a tener si se tienen ese número de semanas exigido a esa fecha. Por eso es que ahora todas las personas quieren quedar en régimen de transición y para quedar en régimen de transición a muchas personas les faltan 50 semanitas, 100 semanitas, 200 semanitas, y lo que está de moda en este momento entonces es el cálculo actuarial. Se paga en un vacío que tengamos como independientes posterior a febrero de 2003, miramos qué vacíos tenemos y se puede pagar un cálculo actuarial para tener ese número de semanas a 1 de julio de 2025. ¿Qué es lo que iba a decir usted ahorita de las mujeres que dijo más adelantico? Les comento lo de las mujeres. Bueno, lo que pasa es que la Corte Constitucional, no sé si recuerdan que estableció una disminución gradual de semanas para las mujeres, empezando en el 2026, empezaba con 50 semanas y luego 25 por año, hasta terminar en 1000 en el 2036. Listo, así quedó la sentencia, la Corte determinó que el gobierno igual debía reglamentarlo y el gobierno lo estableció dentro de la reforma. Entonces la reforma dice que para las mujeres se disminuye a partir de 2025 en 25 semanas por año hasta llegar a 1000 en el 2036. ¿Qué sucede? Que la norma de la reforma pensional dice las mujeres en el componente de prima media. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres de Colpensiones. Y nos dejó por fuera a las mujeres que están en transición en el régimen de ahorro individual. Entonces, son cositas que uno solamente nota cuando está leyendo y estudiando la reforma. Ay, mira, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que la disminución es para las mujeres
del componente de prima media. Eso quiere decir que nos dejó por fuera las demás, ¿cierto? Y cuando hablamos del componente de prima media, ¿será que está sacando las de transición también? Entonces, nos dejó como esas cosas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a las mujeres del régimen de ahorro individual no les van a disminuir a partir del 2025. Ellas tendrán que esperar la disminución de la corte que empieza en el 2026. Entonces, miren que son temas de redacción, que ellos redactaron de una forma la reforma pensional y todas emocionadas porque nos van a empezar a disminuir ya a partir de enero del 2025, cuando no, componente de prima media. Y lo mismo pasó con la disminución de semanas para las mujeres. También dice, para las mujeres por tener hijos, que es 50 semanas por cada hijo, hasta 3 hijos. La misma historia, miramos la reforma y dice las mujeres del componente afiliadas al, bueno, que pertenecen al componente de prima media, entonces que también nos dejó a las del régimen de ahorro individual por fuera. Entonces esto va a estar lleno de interpretaciones, los fondos quién sabe cómo van a interpretar, la corte, los jueces, los tribunales, esto también se va a prestar para mucho litigio, hemos dicho trabajo, es lo que tenemos los abogados de aquí en adelante con esta reforma. Doctora Paula, hablemos ahora de la base de cotización, que es que lo que más le preocupa a una persona cuando se va a pensionar es con cuánto me van a liquidar a mí, si con el 75, si con el 70, si con el, cómo llego al 80, pues llegar al 80 es casi como que llegar al Everest, me imagino, porque los requisitos son demasiado. Pero, ¿cómo queda la base de liquidación en la nueva reforma pensional? Bueno, realmente la fórmula no cambió. Si vamos a la reforma y comparamos la fórmula con la fórmula que establece en este momento la ley 100, es la misma fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Es una fórmula decreciente. A mayor nivel de ingresos, menos porcentaje. Y el porcentaje se empieza a incrementar es a partir de las 1.300 semanas. Entonces, les pongo un ejemplo. Una persona con la norma actual que devenga 2 salarios mínimos, por así decirlo, o que tiene un promedio de los últimos 10 años de 2 salarios mínimos, a esa persona por las primeras 1.300 semanas le reconocen un 64% y empieza a subir 1.5% por cada 50 semanas adicionales cotizadas. ¿Listo? Ahora bien, las personas que vengan, por ejemplo, en este momento, 3, 4, 5 mínimos, ya la tasa del 64 baja al 63 o al 62. Entonces, miren que entre más sea el promedio de salarios, menos es la tasa. Y por eso hay personas que, de hecho, tienen salarios o promedios tan altos que su porcentaje inicial llega al 58, al 57, al 59 y a partir de ahí es que empieza a crecer 1.5 por cada 50 hasta llegar máximo al 80. Entonces hay personas que tienen 1.800 semanas y no llegan al 80. ¿Por qué no llegan al 80? Porque su base es exageradamente alta, su ingreso base de liquidación. Ahora con la reforma, pues como todos los que están en colpensiones máximo van a cotizar hasta 2.3 mínimos, pues igual se aplica la formulita igualita y lo que arroja ese valor se multiplica por un porcentaje que depende del número de semanas, que es la tasa de reemplazo, que igual es decreciente. Entonces la fórmula no cambió. Solo que con la reforma pensional, pues ya sabemos que, pues lo que les expliqué ahorita, que hasta 2.3 mínimos y que los demás van a quedar muy perjudicados. Déjeme volver al tema anterior, al de los beneficios para las mujeres solo del régimen de prima media. Es evidente la violación del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, ¿no? Ahí no hay igualdad con las del régimen de régimen privado, definitivamente. Efectivamente, entonces, por eso es que esta reforma tiene tantas demandas. Vamos a ver qué va a pasar en la corte, qué va a decir la corte, pero tiene demasiadas cosas que uno como que va leyendo y, ay, mira esto, ay, mira aquello, ay, ¿qué es esto? Pero, pues en términos generales, las beneficiadas fueron las mujeres y las personas que tienen salarios bajitos, pues no salieron afectadas. Bueno, doctora, hay otra cosa que también se ha vuelto, digamos, muy viral en la discusión de esta reforma, unos defendiéndolas o quienes la defienden, pues digamos, justifican la reforma, es el tema de las pensiones grandes, de las que nosotros colombianos patrocinamos. ¿Ese patrocinio se va a acabar? Es decir, ya no vamos a seguir subsidiando ese tipo de pensiones. Bueno, entonces resulta que ese sistema de pilares, básicamente lo crearon, fue establecido así en la reforma precisamente para eso, para no subsidiar pensiones tan altas. Entonces, por eso les digo yo que las personas afectadas con la reforma son las personas que tienen salarios altos.
Las personas que están en transición, o sea, las mujeres con 750, hombres con 900 semanas, al 1 de julio del 95, que tienen salarios altos, pues ellos van a seguir beneficiados con la norma actual, o sea, que a ellos, pues, seguirán esos subsidios de pensiones altas por mucho tiempo, porque son muchas las personas que están en régimen de transición. Vamos a redondear esta conversación con Paula Andrea Escobar, la invitada nuestra, abogada especialista en pensiones. Es tu futuro, pensiones. Es tu futuro, ¿cómo es el nombre completo? Futuro abogados en pensiones. Así estamos en redes sociales. ¿Cómo es otra vez? ¿Es tu futuro? Abogados. Así estamos en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Es tu futuro, abogados. Muy bien. Veamos este segmentico del presidente Gustavo Petro ayer, cuando estuvo en la Plaza de Bolívar frente a una cantidad que la oposición dice muy poquita, los de la marcha dicen que fue mucha. No importa, lo importante es lo que dijo, para este caso, en nuestra conversación con la doctora Paula, lo que dijo el presidente frente a la edad para pensionarse. Lo escuchamos y luego le pregunto sobre ello. Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? Se le dijo, qué equivocación tan garrafal. Oye, el micrófono. Doctora Paula Andrea, de acuerdo con su conocimiento, su experticia y su experiencia en estas lides del derecho pensional, ¿eso está bien visto? ¿Hacia allá debería estar pensando la humanidad? ¿Sí o no? Si nosotros nos apartamos del tema de la sostenibilidad financiera del sistema, sí. Realmente, a ver, uno ve el sistema pensional en los otros países y uno lo compara y uno ve que el nuestro pues no es tan horrible como muchas personas consideran que lo tenemos. Uno ve en otros países se pensionan mucho más adultos, o sea, con montos más pequeños. Entonces uno dice, bueno, Colombia no está tan mal en el tema pensional, porque realmente en alguna oportunidad me puse a estudiar y a comparar con otros países y yo decía, wow, o sea, tenemos normas muy buenas en el tema pensional. Pero también ve uno cuando compara el tema laboral, no pensional, sino laboral, con otros países, como hay otros países que sí tienen menos jornadas laborales, entran a trabajar más tarde, tienen más calidad de vida, pueden hacer otras actividades, pueden compartir más con la familia, pueden hacer ejercicio, pueden comer mejor, o sea, una cantidad de cosas que sería lo ideal para el ser humano, o sea, me parecería muy bueno. Sin embargo, es que aquí hay demasiados temas que tenemos que manejar si quisiéramos que Colombia fuera un país con esto, y es todo el tema de las exigencias para las empresas. Para las empresas no es fácil tener la cantidad de trabajadores con todas las prestaciones y con todo lo que esto requiere. Entonces, un hablar de reducción de jornada pues es muy rico para los trabajadores. Nosotros que defendemos trabajadores pues nos parece normal, muy protectoras, pero también entendemos que para el empresario no es fácil conseguir sus clientes, hacer la parte comercial, tener sus trabajadores bien, la cantidad de exigencias en salud ocupacional, todo sale demasiado costoso y termina la empresa pues o reduciendo a la mínima expresión pues sus utilidades o afectándose pues por la cantidad de cosas que nos exigen. Entonces sería lo ideal, sí, obviamente, pero hay mucha tela para cortar ahí. Doctora Paula, ¿y si la Corte Constitucional tumba esta reforma? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que esperar qué va a decir la Corte, porque cuando la Corte declara inexequible una norma, determina cuáles son los efectos de esa declaratoria de inexequibilidad. Hay sentencias de la Corte que declaran inexequible una norma y dice se declara inexequible y rige a partir de este momento, o sea, no se hace retroactiva esa decisión.
En otros casos dicen, si declaran exequible desde que se promulgó. Entonces, sí tenemos que esperar a que la Corte se pronuncie, y si se pronuncia declarándolo inexequible, mirar los efectos en cuanto al tiempo. Porque si, por ejemplo, la Corte determina que es a partir de la sentencia que queda inexequible y todo lo que sucedió antes de esa fecha queda en firme, entonces van a haber personas que se trasladaron, otras que no, otras que llegaron a la pensión de vejez con menos semanas, otras que no. O sea, va a haber una cantidad, una locura, pero pues todo depende de los efectos de la sentencia de inexequibilidad. Paula Andrea Escobar, la gerente de Estructura Abogados en Pensiones, especialista en pensiones. Qué bueno que ha estado con nosotros, nos da claridad, nos ayuda a entender qué es el objetivo de Clickracia, el poder de la información a un clic, tan fácil como eso, que escuchen y vean a una persona con conocimiento y con experticia y con experiencia en el tema, porque nos da mucha claridad. Así que, como es tan clara, nos da patente para que la molestemos más adelante, porque este tema sigue ahí sobre la mesa y se necesita de gente como usted, Paula Andrea, que nos ayude a entender y que les ayude a entender a nuestros televidentes internautas. Mil gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, feliz día, un placer haber estado esta mañana con ustedes. Gracias, Paula Andrea Escobar, qué bueno. A mí me gusta, sinceramente, yo digo, ¿qué hay de especial o no en esta nueva reforma? Por lo que yo le escuché, Javier, a Paula Andrea Escobar, pues tiene cosas muy buenas esta reforma pensional. Para que vea, yo tenía un prejuicio con la entrevista. Yo creo que se va a negar mucho a la reforma, a los resultados de la reforma, y me da la sensación de que ve cosas buenas en esta reforma. Obviamente, don Roger, lo que pasa es que lo que ella plantea ahí es verdad. Sí, el tema de las pensiones millonarias, que no es una mentira, le hace un hueco fiscal muy grande al presupuesto de la nación, don Roger, y eso tenemos que de alguna manera resolverlo. Lo que uno plantea en principio es que primero se trata de universalizar, que no es el término ideal porque no se logra la universalización de las pensiones, pero por lo menos se amplía el espectro muy grande, sobre todo para las personas mayores de 65 años, creo que es. Sí. Y segundo es que, pues, quienes hoy reciben un salario grande, pues no se van a pensionar con el salario que se pensionarían si la reforma no existiera. Es decir, se les va a reducir de manera sustancial a esas grandes pensiones el monto de esa misma pensión. Sí. Unas por otras, dirán algunos, quienes se ven afectados por esa operación aritmética, pues dirán que no, que ni riesgos, pero, don Roger, ese es un asunto de justicia social y de equidad, si se quiere. Pues no sé, sí. Cada cual haga su evaluación según el caso personal. Por supuesto. Y frente a la propuesta del presidente de bajar la edad, la siento a ella hablando en general de dos cosas. Desde el punto de vista de la empatía, del humanismo, de la compasión, palabra que utilizamos ayer mucho con el libro, el autor del libro de conciencia, ventas conscientes. Esto, desde el punto de vista, maravilloso. Por eso también le siento, digamos, como cierta empatía, permíteme utilizar la expresión aquí, a ella con esta reforma pensional, porque los pilares solidario y semicontributivo, pues, están muy orientados a ese aspecto, que es sobre lo que usted llama la atención. Hay un poco más de solidaridad y humanismo en el manejo de las pensiones. Pero entiendo clarísimo, y en eso es ella consecuente, como tiene que serlo una persona que sepa realmente que las cosas no se producen por arte de bilibirloque. Sostenibilidad fiscal. Muy bueno que haya una reducción de la edad de pensión, pero ¿es posible que el país fiscalmente sostenga esa propuesta? Creo que no, es muy difícil. Es difícil, don Roger, mire, es que ahí influyen muchos factores. Uno determinante
es la tasa de natalidad, porque no, para nadie es un secreto que quienes reciben la pensión hoy la reciben gracias a los aportes de quienes están trabajando, don Roger, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Que entre más fuerza laboral haya, más cotización al sistema, pues más garantía de esas pensiones. Entonces, si en el país, por ejemplo, se redujo la tasa de natalidad en 8%, pues esto va a abrir un hueco impresionante en unos 20, 30 años que obviamente va a afectar ese sistema. Y es lo que se plantean grandes sociedades muy desarrolladas con un nivel de vida muy diferente al nuestro. Por ejemplo, en los países nórdicos, las personas se pensionan a los 67 años, pero ni modo de comparar, porque ellos tienen un nivel de vida mucho más elevado que el de nosotros, con unos sueldos mucho mejores que nosotros y con unas garantías de los estados mucho más que la de nosotros. Entonces, hacer ese tipo de comparación no, a veces es injusto también. Es que, mira, es que los países nórdicos que son, entre comillas, pues, el ejemplo a seguir en términos de políticas sociales, pues allá se pensiona a los 67 años y aquí a los 62, pero es que no podemos bajo ningún punto de vista comparar los niveles de vida de allá y los niveles salariales de allá. Entonces, eso es unas por otras. La sociedad china, por ejemplo, don Roger, recuerda la famosa, que se hizo famoso el tema de las familias con un único hijo. Pues claro, ellos vieron que estaban abriendo un boquete impresionante, una sociedad con 1.400 millones de personas y no iban a tener con qué atender a la vejez. Sí. De luego admitieron 2 hijos y a partir del 2023 ya se pueden hasta 3 hijos. Incluso subsidian a las familias para que tengan más hijos. Sí. Eso es un asunto que también hay que tener en cuenta a futuro. Sí, señor.